Buenas tardes, bachilleres. Hoy vamos a hablar entonces sobre el siguiente tema, que es la personalidad. Es un tema bastante extenso y amplio, pero voy a tratar de ser lo más precisa y concisa posible. Tenemos varios conceptos de personalidad. Podríamos decir que son características que permiten al ser humano relacionarse tanto con los demás como consigo mismo. Son conductas dinámicas psíquicas que proporcionan a cada individuo sus características particulares. Otros lo definen como un constructo hipotético derivado de la observación de la conducta. O podríamos decir simplemente que es la forma como una persona actúa con los demás. Vamos a revisar entonces las teorías de la personalidad. Estas teorías lo que buscan o tratan es de dar una explicación a todos estos procesos psicológicos fundamentales que se encuentran en la naturaleza del individuo. Existen tres teorías básicas: la humanista, la conductista y la del psicoanálisis. Empecemos con la humanista. La base de esta teoría es la idea de autorrealización personal a través de la motivación, la cual es innata. Y esta autorrealización se consigue a través de las potencialidades y capacidades de cada individuo. Entre sus exponentes está Carl Rogers. Él hablaba de que las personas con rasgos de personalidad o rasgos de personas altamente funcionales, para llegar a esta autorrealización pasan por una serie de características, que son personas muy abiertas a las nuevas experiencias y que las experiencias que tienen le dan como un sentido más existencial, o sea, les dan un valor muy profundo. Son personas que tienen mucha confianza y creatividad, tienen capacidad de libre albedrío, o entienden lo que es su libre albedrío, y tienen un carácter constructivo. Eso quiere decir que toda esa creatividad y confianza la pueden llegar a poner en práctica, y eso les permite alcanzar un desarrollo personal. El otro exponente de la teoría humanista es el señor Abraham Maslow, que nos trajo su famosa pirámide de Maslow, quien habla de que para llegar a la autorrealización debemos cubrir ciertas necesidades primarias. Entre ellas, formando la base de la pirámide, están las necesidades fisiológicas, donde buscamos tratar de cubrir lo que es la alimentación, la sed, respiración, descanso, mantener un equilibrio homeostático e inclusive el sexo, porque es una necesidad innata. El segundo escalafón es la necesidad de seguridad, donde tú buscas tener techo, ropa, empleo, tener salud y tener tu seguridad en tu núcleo familiar. Pasamos entonces a la necesidad de afiliación. Recuerden que el ser humano es biopsicosocial, por lo tanto, busca la necesidad social de estar con otros individuos, busca amistad, busca afecto e intimidad sexual. La penúltima es el reconocimiento, que te ayuda a tener más confianza en ti mismo y alcanzar el éxito de tus metas. Y la última, la autorrealización, que se obtiene una vez que el individuo reconoce que todos los demás escalafones están superados. Ahorita en la situación país en la que vivimos, muchos hablan de que es una pirámide invertida. Yo diría que no es invertida, sino que cuesta mucho alcanzar esa autorrealización, porque una vez que tú cubres en la parte de fisiología, seguridad y afiliación y estás tratando de tener tu reconocimiento, con mucha frecuencia tenemos que volver a bajar a la parte de fisiológica, necesidad de comida, salud, vestimenta. O sea, tienes que volver a bajar nuevamente y volver a subir. Y cuando ya sientes que cubriste tus 3 escalones y estás en el cuarto, nuevamente tienes que volver a bajar. Eso es lo que está ocurriéndonos actualmente. La teoría conductista. Esta corriente del pensamiento se basa en 3 niveles de organización.
que se complementan entre sí. Hablan entonces del conductismo, del análisis experimental del comportamiento e injerencia del mismo. ¿Cuál es el objetivo de la teoría conductista? Bueno, estudiar la conducta humana en forma observable, empírica, causa-efecto, a través de la observación. Sus principales exponentes fueron Watson y Skinner. El señor Watson plantea que la psicología se transforma en la ciencia de la conducta. Su experimento más llamativo fue el de exponer a un niño a un estímulo que llamó neutro, que era un ratón. El bebé no le tenía miedo. Luego, él lo expuso a otro estímulo al cual el bebé sí le tenía miedo, que era un ruido. Cuando él asoció el ratón con el ruido, el niño aprendió que el ratón le va a dar miedo porque lo asocia con el ruido. El bebé tiene miedo a la rata al asociar el ruido. Tiene una respuesta que se llama condicionada, lo que se generaliza luego a otros animales. Por su parte, el señor Skinner hablaba de que el comportamiento siempre es seguido de una consecuencia. Y hablaba entonces de tres elementos: el refuerzo, la extinción y el castigo. Si tú quieres que una persona mantenga conductas positivas, tú le vas a reforzar eso a través de un premio o de elogios. Si tú quieres que no haga cierta conducta, usualmente se castiga. Si nosotros dejamos de reforzar y de castigar, las conductas se extinguen porque no hay nada que las cause. La teoría del psicoanálisis es un poco más profunda porque se basa principalmente en investigar y tratar las enfermedades mentales, analizando los conflictos sexuales inconscientes que tienen su origen en la infancia. Su máximo exponente es Sigmund Freud. Para entender la teoría del psicoanálisis se utiliza la imagen del témpano de hielo para que entiendan mejor, ¿no? Él habla de tres estructuras psíquicas: el yo, el superyo y el ello. El yo es lo que está arriba de este iceberg, es decir, lo que podemos ver fácilmente es el consciente. Entre el límite del consciente y el inconsciente está el preconsciente, donde está el superyo, que es el policía, el que dice que no debes de hacer esto, no puedes hacer aquello. Y este policía hace de barrera ¿contra qué? ¿Qué impide que qué es lo que impide este policía? Que el ello, que es lo que está el inconsciente, que son las pulsiones, los deseos, salgan a flote. O sea, todo esto que está escondido en el inconsciente salga a flote del iceberg, pasen para acá. Por ejemplo, ustedes saben, si están en un salón de clases, no van a estar hablando por teléfono descaradamente, ni van a insultar al profesor, porque moralmente saben que eso es incorrecto. Aunque les provoque, no lo hacen. Eso está en el inconsciente y el superyo les dice, no lo hagas, es incorrecto. Otro ejemplo característico: ninguno de ustedes va a salir a la calle desnudo o en ropa interior, porque saben que el superyo les dice, moralmente eso es incorrecto, así que frénate que ese deseo no va a salir para acá. Además, muchas veces estos deseos son inconscientes, uno a veces ni sabe que los tiene. Otro ejemplo muy característico y frecuente se da en el caso de las borracheras. Voy a utilizar a los hombres porque es lo más frecuente que se ve. Típicamente ustedes no han escuchado que cuando los hombres se pasan de tragos, afloran de repente conductas amaneradas o conductas homosexuales y al día siguiente no se acuerdan de lo que ocurrió o niegan el incidente por vergüenza. Bueno, el licor, ¿qué es lo que hizo? Durmió el superyo, durmió el policía. Por lo tanto,
El ello, como no tiene quien le impide que salga, sale a flote junto con el yo y hace desastres. Por eso es que cuando los hombres se rascan, se pasan de tragos y salen estas conductas, es que en el fondo hay un deseo por ahí muy inconsciente, hay un núcleo homosexual por ahí. Pasamos entonces a lo que es el desarrollo de la personalidad. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, esto es un proceso vital. Todos los individuos pasamos por ello. Y se establecen las bases del carácter y del comportamiento. El desarrollo de la personalidad tiene dos factores, la parte biológica y ambiental. Cuando hablamos de la parte biológica, es de la parte genética, de lo que heredamos. Y ahí habla es el temperamento. Ustedes no se han dado cuenta que a veces la gente dice, ese muchacho es igualito, su papá tiene el mismo carácter. En realidad es el temperamento lo que está saliendo a flote, pero la gente los confunde por cuestiones culturales. Entonces, en esta parte biológica, repito, es la parte genética, la parte hereditaria que no podemos cambiar. Es una disposición emocional intrínseca que moviliza al sujeto. El factor ambiental son las influencias externas que tenemos a lo largo de la vida. Ahí están nuestras creencias culturales, las normas en las que crecimos, los valores que nos inculcan. Son influencias muy personales de experiencias y circunstancias vitales y cada individuo las ve y las interpreta de diferente manera. ¿El temperamento y el carácter entonces son lo mismo? No, no son lo mismo, pero van de la mano. El temperamento es innato, es lo heredado, es la parte biológica. El carácter es adquirido a través de tus experiencias. Tiene más que dimensión biológica, una dimensión social. ¿Ok? Tiene que ver con la parte educativa y con quien tú te relacionas. El temperamento, como tiene un origen genético, no se puede modificar. En cambio, el carácter sí, porque es aprendido. En el temperamento no pueden ser cambiados por los actos. Hay una dimensión somática, pero que no es educable y no es controlable. Es decir, que el temperamento es muy explosivo, muy abrupto. Por su parte, el carácter puede ser susceptible a ser modificado mediante la educación en su contexto social. Es decir, que es más controlable. La personalidad entonces se forma por lo que es el temperamento más el carácter y en consecuencia tenemos un comportamiento. Entonces, el individuo, a medida que va madurando biológicamente e incorpora nuevas experiencias, va desarrollando su propia personalidad. Por eso es que en la infancia no hablamos de personalidad. Venimos a hablar de ella ya cerca de los 20, 21, 22 años aproximadamente. ¿Por qué? En el niño, vamos a decirlo así, están los ingredientes de la personalidad. ¿Ok? Cuando llegas a la adolescencia, esos elementos se están cocinando. Imagínense un pastel. Cuando eres niño, se dan los ingredientes. Tienes el factor genético y el ambiental se va agregando. Cuando pasas a la adolescencia, la torta la metes al horno. Todos esos elementos se están cocinando. Para entonces, en la etapa adulta, finales de la adolescencia y adultez temprana, ya está estructurada la personalidad, es decir, la torta salió del horno. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Tipos de personalidad. Ustedes se van a encontrar mucho con esto, tanto en su carrera, con sus coetáneos, con los pacientes y con sus superiores y equipo de trabajo. ¿Qué pasa con los tipos de personalidad? En psiquiatría nosotros nos manejamos por el DSM, que es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales. Ya actualmente vamos por el número 5, pero el número 4 es bastante práctico. Hablan de los trastornos de personalidad y lo definen como un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento, que se desvía de su contexto cultural
tiene inicio en la adolescencia o etapa adulta. Es estable a lo largo del tiempo y representa prejuicios para el individuo. Es decir, que los trastornos de personalidad son continuos, estables en el tiempo, no que por unos meses está así y el resto del año no está así. No, eso no es personalidad. Personalidad es constante, todo el tiempo se manifiesta. Los trastornos de personalidad, para entenderlos bien, los vamos a agrupar en 3 grupos, llamados clústeres. El grupo A está formado por aquellas personas que tienen la tendencia a ser muy raras y extrañas. En el grupo B están los emotivos. Y el grupo C son los neuróticos y ansiosos. Vamos a revisar brevemente cada uno de estos grupos. En el grupo A, el esquizoide es esa persona que le gusta estar aislado, disfruta de su soledad y no le gusta socializar. ¿Ustedes han oído hablar de los ermitaños? Bueno, esas son personas esquizoides, con trastorno de personalidad esquizoide. Por ejemplo, fíjense, el esquizoide no le gusta socializar porque le fastidia. No es que no sabe, él sí sabe, pero le fastidia tener que socializar. No le gusta. Disfruta más de estar consigo mismo, estar solos en el cuarto y ver una película que poder ir para el cine con amigos. El esquizotípico es una persona que le gusta ser extravagante, muy diferente a los demás y llamar la atención por ser diferente. Ejemplo de ellos es el actor, ay, se me fue el nombre, el que hace de Piratas del Caribe, Johnny Depp. Él es una persona esquizotípica. Véanla en la foto cómo él se viste cotidianamente. Muy extraño, extravagante, raro. Las personas con trastorno de personalidad paranoide son los que todo el tiempo piensan que alguien les va a hacer daño. Este me quiere fregar, este quiere que me vaya mal, este quiere robarme, este quiere fregarme la existencia. Vive con una nube negra en la cabeza pensando que todos le quieren causar daño. En el grupo B está el narcisista. Ese es el que se cree la última Coca-Cola del desierto, el centro del universo. Eso lo pueden ver mucho en los colegas médicos que se creen que tienen a Dios agarrado por la chiva. El histriónico, por su parte, es una persona que necesita llamar la atención, pero para ser admirado, que todos lo idolatren. A diferencia del narcisista, que es el centro del universo y que nadie lo puede opacar, el histriónico solamente quiere que lo admiren por llamar la atención. Pueden tener un lenguaje corporal muy seductor o pueden ser excesivamente emotivos y a llegar a hacer conductas escandalosas, todo para llamar la atención. El límite, trastorno límite de personalidad o borderline, como se llamaba anteriormente, son personas que continuamente tienen una alta sensación de vacío, de carencia afectiva y de atención. Aunque se vea y se demuestre que su familia y sus amigos lo aprecian, lo quieren, están pendientes de esa persona, el paciente con un trastorno límite no lo percibe y no lo puede ver. El grupo B tenemos a la persona con trastorno antisocial de personalidad. El antisocial no necesariamente es el malandro, es simplemente aquella persona que no le gusta seguir las normas establecidas. Es muy disruptivo y poco empático. Él se vive victimizando y dice, pobrecito yo no soy el causante de los problemas. Y si el otro es pobrecito, yo sufro más que él, pobrecito yo. Por ejemplo, si se establecen normas en un salón de clase de cómo deben ser las cosas, puede que haya alguien que no esté de acuerdo con ellas porque quiere establecer sus propias reglas. Esos son rasgos de personalidad antisocial.
Finalizando con el grupo C, tenemos a los neuróticos. Aquí tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. Y no me refiero al TOC, que es un trastorno, es una enfermedad mental. Aquí estamos hablando de las personas que tienen la necesidad de que todo sea perfecto, de que todo sea como ellos dicen, a la hora que dicen y como ellos dicen. Si alguien no va acorde a como ellos piensan, Dios libre, esa boca que arman es grandísima. Son personas muy perfeccionistas y no necesariamente por tener todo en orden y hacer una secuencia de cosas, no, sino que las cosas tienen que ser como son, como yo digo. Las personas dependientes son aquellas que necesitan la aprobación continua de alguien. Necesitan tener a otra persona a su lado que constantemente los guíe, les apruebe todo lo que hacen. No pueden vivir si no tienen a alguien al lado y pueden llegar a cometer conductas desagradables o sumamente humillantes para poder tener a esa persona al lado. El trastorno de personalidad por evitación son aquellas personas que cuando surge un conflicto psíquico muy intenso y emocional, simplemente se van por otro lado. No pueden confrontarlo. Es muy difícil que confronten los problemas. Prefieren huir o que alguien luche por ellos. Bueno, bachilleres, gracias por su atención. Eso es todo por ahora. Cualquier duda pueden localizarme a través de mis redes sociales y estoy dispuesta a ayudar. Feliz tarde.